Consideremos ahora otro ejemplo en el cual tenemos dos deslizadores que se acercan uno al otro en un riel sin fricción, como los que hay en el laboratorio, y que al final de la colisión, uno de los deslizadores, el deslizador B, se aleja con una velocidad de 2 metros por segundo. Entonces nos preguntan con qué velocidad se aleja el deslizador A. Entonces, bueno, observen que venía el deslizador A con una velocidad de más 2 metros por segundo, choca contra el deslizador B, que más bien viene hacia la izquierda con una velocidad de menos 2 metros por segundo, y nos dan las masas. Nos dicen que uno es de 0,5 kilogramos y el otro es de 0,3 kilogramos. Y nos preguntan con qué velocidad sale el deslizador A. Si sabemos que después del choque el deslizador B va con una velocidad de 2 metros por segundo. ¿Ok? Ok, a diferencia del problema anterior en el cual teníamos que el momento inicial era cero, en este caso no es así, porque sí tenemos velocidades antes de la colisión. Entonces, en este caso, el momento inicial, que vamos a llamar P sub 1, es diferente de cero. Y P sub 1, que solamente está en X, entonces no voy a ponerle el carácter vectorial, todo ocurre nada más en el eje X, va a ser la masa deslizadora A por la velocidad que tenía el deslizador A, más la masa del deslizador B por la velocidad que tenía el deslizador B. ¿Ok? Entonces va a ser la masa A por la velocidad A1 y la masa B por la velocidad B1. De acuerdo, entonces podemos ponerle valores numéricos, ¿verdad? Entonces en este caso serían 0,5 kilogramos por la velocidad que es más 2,0 metros por segundo. Y luego hay que tener cuidado con la otra porque recuerden que va hacia la izquierda, entonces sería más la masa B, que son 0,3 kilogramos, pero con una rapidez que es negativa, entonces una velocidad más bien que es negativa, entonces sería menos 2,0 metros por segundo. Y si hacemos eso, entonces nos da que después de la colisión, y más bien antes de la colisión, teníamos un momento inicial de 0,4 kilogramos metros sobre segundo. ¿Ok? Y lo que conocemos además es que el momentum se conserva, ¿verdad? Porque no tenemos fuerzas externas. Entonces, al final de cuentas, estos 0,4 kilogramos metros sobre segundo tienen que ser iguales al final de la colisión. Entonces, después de la colisión, vamos a tener un momentum P sub 2, que la expresión es la misma, la masa de cada uno de los objetos multiplicados por su respectiva rapidez. Y entonces sería la masa de A, que son 0,5 kilogramos, por la velocidad con la cual sale A, que es justamente la velocidad que no conocemos, más la masa de B, que son 0,3 kilogramos, por la velocidad con la cual sale B, que es de 2 metros por segundo, hacia la derecha. Y sabemos que eso tiene que ser igual a 0,4 kilogramos metros sobre segundo, porque el momentum lineal se conserva. Entonces de ahí podemos despejar cuánto es el valor de la velocidad final de A, y nos da que es menos 0,4 metros sobre segundo. Si nosotros calculamos la energía cinética antes y después de la colisión que acabamos de analizar, podemos observar que no se conserva la energía cinética. O sea, si yo sumo la energía cinética inicial de cada uno de los objetos y después sumo la energía cinética final de cada uno de los objetos después de la colisión, me voy a dar cuenta que no son iguales. O sea, la energía cinética no se conserva en una colisión precisamente. Sin embargo, existe un caso específico en el cual la energía cinética sí se conserva, y ese caso recibe un nombre, y son los choques elásticos. Entonces, un choque elástico es en el cual no solo se conserva el momento lineal, sino que además se conserva la energía cinética. Para que la energía cinética se conserve, lo que tiene que ocurrir durante el choque es que haya una transformación de energía cinética a energía potencial elástica, y que luego esa energía potencial elástica se vuelva a convertir en energía cinética, como la figura. Tenemos los dos deslizadores, pero ahora tienen resortes. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando esos dos deslizadores colisionen? Lo que va a ocurrir justamente es que esa energía cinética se va a transformar primero en una energía potencial para comprimir el resorte, y luego esa energía potencial para comprimir el resorte se va a transformar nuevamente en energía cinética una vez que esos dos resortes, que esos dos deslizadores se separan. Ok, entonces consideramos ahora un caso donde los deslizadores no rebotan, sino que más bien quedan pegados. Entonces es como el caso que acabamos de observar, las mismas velocidades iniciales y los mismos valores de rapidez, pero ahora los dos objetos después de la colisión no rebotan, sino que quedan unidos entre sí.
Entonces, en este caso, ya habíamos calculado cuánto era el momento inicial y nos había dado 0,4 kilogramos metros sobre segundo. Pero ahora el momentum final, el P sub 2, va a ser, como quedan pegados, es una sola masa, que va a ser la suma de las dos masas, de la masa A más la masa B, multiplicado por una velocidad conjunta, que vamos a llamar justamente V, y es la velocidad que nosotros queremos averiguar, ¿ok? Entonces queremos saber cuánto es el valor de V. Ok, entonces nos tendríamos que esos 0,4 kilogramos metros sobre segundo va a ser igual a los 0,5 kilogramos más los 0,3 kilogramos de la otra masa, y eso tiene que estar multiplicado por la velocidad conjunta, y por conservación entonces esta ecuación tiene que cumplirse. Por lo tanto, entonces ahí podemos calcular a qué velocidad saldrían estos dos objetos, y de ahí obtenemos que la velocidad sería de solo 0,5 metros sobre segundo. Y nos preguntan, bueno, ¿qué pasó en este caso con la energía cinética? Entonces, vea que nosotros podemos tener la energía cinética inicial, que sería entonces un medio de los 0,5 por la velocidad inicial o la rapidez inicial al cuadrado, que son 2 metros por segundo. Eso para el objeto A, más la energía cinética que tenía el objeto B, que serían 0,3 kilogramos, igual por 2 metros sobre segundo, que era su rapidez, y entonces nos da una energía cinética inicial de 1,6 joules. Sin embargo, al final, la energía cinética sería un medio de la masa total, que sería la suma de los 0,5 más los 0,3, o sea, 0,8 kilogramos, y eso multiplicado por la velocidad conjunta, que ahora es de 0,5 metros sobre segundo, y entonces nos da una energía cinética, bueno, elevado al cuadrado, y eso nos da una energía cinética que es de 0,1 joule. ¿Ok? Entonces vean que de hecho en esta colisión, cuando los dos objetos quedan unidos, no se conserva la energía cinética y de hecho se pierden 1,5 joules, o sea, prácticamente gran parte de la energía se perdió en la colisión. De hecho, este tipo de choques en el cual los objetos quedan unidos tienen también un nombre y se llaman choques completamente inelásticos. Entonces aquí no tenemos ningún rebote, sino que más bien tenemos una situación en la cual los dos objetos quedan unidos. Entonces, este tipo, como les decía, se llaman completamente inelásticos y es más bien cuando nosotros consideramos que los dos deslizadores quedan unidos y quedan con una velocidad inicial conjunta. Y en este tipo de choques no se conserva la energía cinética. Entonces podemos clasificar los choques en tres tipos. Tenemos un choque elástico en el cual se conserva la energía cinética y el momentum lineal. Un choque inelástico, que es en el cual parte de la energía cinética se pierde, pero no toda, ¿verdad? Y tenemos un choque completamente inelástico, que es igual, donde se pierde la mayor cantidad de energía cinética en la colisión y los dos objetos quedan unidos, o sea, quedan con la misma velocidad final, ¿ok? Entonces, esas son la clasificación que podemos hacer de las colisiones. Vamos a analizar ahora un instrumento que sirve justamente para medir la velocidad con la cual impacta una bala, que se llama el péndulo balístico. Y entonces este objeto o este aparato lo que utiliza es una combinación entre la conservación de la energía y la conservación del momento. Entonces, básicamente, lo que hacemos es que se hace chocar una bala contra un péndulo de madera y entonces la bala queda incrustada dentro del péndulo, o sea, tenemos un choque que es completamente inelástico. Entonces, básicamente, aquí tenemos una figura, tenemos antes del choque la masa de la bala con una respectiva velocidad choca contra un bloque de madera y por lo tanto ese bloque de madera, que es un péndulo, va a empezar a oscilar y va a alcanzar una altura máxima de la oscilación. Entonces, a partir de esta altura máxima de la oscilación, nosotros podemos averiguar con qué velocidad venía la bala. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, justamente aquí hay que tener en cuenta dos factores. Primero, durante el choque hay una conservación del momentum lineal, ¿verdad? Entonces tenemos un choque que es de tipo inelástico, completamente inelástico porque los dos quedan unidos. Y luego, durante la parte donde el péndulo se mueve, lo que tenemos es una conservación de la energía mecánica. O sea, ahí tenemos que la energía que es cinética, la del péndulo, se convierte en energía potencial gravitacional cuando el péndulo sube. O sea, en esta parte del movimiento,
justamente lo que tenemos es una conservación de la energía mecánica. Entonces, para resolver este problema vamos a iniciar de atrás para adelante. Vamos a empezar entonces asumiendo que yo conozco cuánto es esa altura máxima y más bien entonces voy a averiguar con qué velocidad iba el péndulo en la parte más baja. Y esa, que es la velocidad V2, justamente entonces corresponde a la velocidad después del choque. Entonces, vamos a empezar primero con una conservación de la energía para averiguar esa velocidad después del choque y luego con una conservación del momentum para averiguar cuánto era la velocidad antes del choque. Entonces, les decía, primero la conservación de la energía. Entonces, tenemos, bueno, entre que el péndulo está en la parte más baja y el péndulo en la parte más alta, tenemos que la energía cinética, cuando el péndulo está en la parte más alta, que vamos a llamar el instante 3, más la energía potencial en ese instante, tiene que ser igual a la energía cinética en el instante 2, que es cuando el péndulo está en la parte más baja, más la energía cinética en ese instante, la energía potencial en ese instante. Entonces, ¿qué va a suceder? Observen que la parte más alta, que estamos llamando el instante 3, entonces vamos a tener que no hay energía cinética porque en ese instante, cuando alcanza la altura máxima, el objeto se detiene. Sin embargo, sí tenemos energía potencial. De hecho, en ese caso tendremos una energía potencial que es mg por y. ¿Ok? Y más bien, en el instante donde el péndulo está en la parte más baja, no tenemos ninguna altura, por lo tanto, la energía potencial es 0, pero sí tenemos una energía cinética, que entonces sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí esta masa, a la cual no le estoy colocando subíndice, se refiere entonces a la masa total, porque la conservación de la energía o esa fase se da justamente cuando las dos masas están unidas. O sea, esa m que está ahí es la masa de la bala más la masa de la madera, ¿ok? Que ellos están representando con una W. Luego entonces de ahí yo puedo obtener cuánto es la velocidad de los objetos después de la colisión, ¿verdad? Entonces de hecho ahí se cancela la masa y tendría que la velocidad con la cual salen los objetos después de la colisión es igual a la raíz cuadrada de 2 veces g por la altura que alcanza el objeto. Raíz de 2g por y, esa sería la velocidad después de la colisión. Entonces ya apliqué conservación de la energía. Ahora podemos aplicar conservación del momento. Entonces en ese caso tendría, antes de la colisión, tenemos el momentum, antes de la colisión, y bueno, nada más va en X, ¿verdad? En este caso, el objeto sí se mueve en X y Y, pero después de la colisión. Antes de la colisión tenemos justamente un movimiento que solo es en X y sería nada más igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala, porque el objeto, en este caso de madera, no se mueve, tiene una velocidad igual a 0. Entonces la masa de la bala por la velocidad de la bala es el momentum inicial. Luego de la colisión, entonces vamos a tener que los dos objetos quedan unidos, entonces va a ser la masa de la bala más la masa de la madera y multiplicados por una velocidad conjunta que ya yo sé que es la velocidad 2. Y esto también, en ese preciso instante, el objeto nada más se está moviendo en X, entonces nada más sería en Y. Luego vamos a igualar los dos momentos, el momento inicial y el momento final, y entonces tendríamos que la masa de la bala por la velocidad de la bala es igual a la suma de las masas, la masa de la bala más la masa de la madera, y eso multiplicado por la velocidad 2, que ya yo sé que es la raíz de 2g por m. Entonces, de hecho, de ahí podría obtener lo que queremos, que es la velocidad a la cual tenía la bala, en términos de parámetros que yo puedo medir. Entonces, yo podría decir, puedo medir más fácilmente, ¿verdad? Entonces, sería que la velocidad de la bala es la masa de la bala por la masa de la madera, multiplicado por la velocidad de los dos al final, que ya yo sé que es 2g por y dividido entre la masa de la bala. Y entonces, a partir de esta expresión, yo podría conocer cuánto es la velocidad de la bala midiendo nada más la altura que alcanza el objeto después del impacto.